Amén. La gloria sea para el Señor y le damos a Él las gracias por permitirnos este tiempo juntos. Después de habernos dejado cautivar por la soberanía de Dios la semana pasada con nuestra serie sobre la grandeza de Dios, hoy día vamos a aprender, espero, algo nuevo, esta vez sobre el tema de la adoración a Dios. ¿En qué consiste la adoración a Dios y cómo la adoración a Dios es una expresión de la grandeza de nuestro Dios? Nuestro privilegio será esta mañana dejarnos cautivar por la adoración a Dios, dejarnos tomar por todo lo que significa la grandeza de Dios en su adoración. Y cuando pensamos lo grande que es nuestro Dios, y cuando reflexionamos sobre el hecho de que Él merece toda adoración, nos hace bien reconocer, partir del hecho de que somos pecadores. Tenemos que reconocer en nuestra vida de que tú y yo estamos alejados de Dios, que el pecado nos separa de Dios, y cuando nosotros entendemos esta realidad, entonces comprendemos también que aparte de la gracia de Dios y de la grandeza de Dios, no hay nada que nos pueda llevar a recibir el perdón. Reconocer nuestra realidad de pecadores nos hace contemplar a Dios en adoración de manera correcta. ¿Te acuerdas el caso del profeta Isaías? Cuando Isaías contempla a Dios en su santidad, los querubines dicen santo, santo, santo. Inmediatamente Isaías es consciente de su pecado, viene un ángel con un carbón encendido y le limpia sus labios. Y luego entonces Isaías es comisionado para llevar adelante la tarea del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo empieza todo? Con el reconocimiento de su pecado. Conciencia de su pecaminosidad. Y en Isaías capítulo 58, que es el pasaje que vamos a meditar esta mañana, encontramos también esta realidad, pero desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Isaías capítulo 58. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Isaías 58, para leer los versículos del 1 hasta el 3. El profeta Isaías va a decir, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías nos presenta la realidad de un pueblo que tenía que reconocer sus faltas delante de Dios si es que quería darle a Dios la correcta adoración. El pecado, tu pecado, mi pecado, nos aleja de la abundante provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El versículo 3, por ejemplo, del pasaje leído nos habla de esa queja común de parte del pueblo de Dios. El pueblo decía, hemos ayunado, Dios, pero no nos has hecho caso. El pueblo decía, hemos humillado nuestras almas, pero no te has dado por entendido. ¿Dónde estás, Dios? ¿Acaso no hemos golpeado el pecho? ¿Acaso no te hemos venido a adorar? ¿Acaso no hemos ido a la iglesia? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Muchas veces en nuestra experiencia necesitamos escuchar a Dios y no necesariamente lo que otros nos dicen acerca de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y me dice, pastor,
yo vengo todas las semanas al culto. Me siento con atención a escuchar la palabra de Dios. Canto las canciones del culto. Leo la Biblia. Pero ¿sabe qué, pastor? Me parece que todo lo hago mecánicamente. Parece que he caído en una especie de rutina, en una religiosidad peligrosa. ¿Te has sentido así alguna vez en tu experiencia? ¿Por qué a veces sentimos que Dios está lejos? ¿Por qué a veces sentimos que venimos a adorarle y percibimos que nuestra adoración no pasa del techo? ¿Por qué a veces sentimos que Dios está lejos y que parece que está jugando con nosotros a las escondidas? Queremos buscarle, queremos tener comunión con Él, pero nos encontramos con una barrera, con un freno. Permíteme sugerirte que hay algunas razones por las que Dios a veces ignora nuestra adoración. Hay algunas razones por las que a veces parecería que Dios está lejos de nosotros. En el versículo 3, la última parte, le dice al pueblo: ustedes buscan su propio gusto y oprimen a sus propios trabajadores. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es justamente: ¿por qué Dios no recibe nuestra adoración? ¿Te has puesto a pensar? Y creo que la primera razón es por nuestro egoísmo. Por nuestro egoísmo. Cuando Isaías en la parte final del versículo 3 dice: ustedes buscan su propio gusto, está hablando justamente del egoísmo del pueblo de Dios, que se preocupaba por buscar y satisfacer solamente sus propias necesidades, olvidándose del Dios creador. Otra versión va a decir: ustedes buscan o hacen sus propios negocios y oprimen a nuestros o a vuestros trabajadores. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor les está diciendo es: ustedes ya tienen bastante de lo que quieren. Están preocupados por acumular cosas, riquezas. Como, en otras palabras, es como si el Señor les estuviera diciendo: ustedes no pueden tener el oro y el moro, como dice el refrán. Ustedes son egoístas, buscan lo suyo, pero se olvidan de lo que consiste la verdadera adoración. Y entonces Dios no está presente en esa adoración. ¿Y saben cuál es la razón por la cual muchas veces somos egoístas o mostramos ese egoísmo? Porque no tenemos hambre por las cosas de Dios. No tenemos un anhelo por lo espiritual. Nos preocupa lo temporal, nos preocupa lo material, y en base a eso vivimos nuestra vida, pero no nos damos cuenta que Dios, para agradarse de nuestra adoración, quiere que nosotros dependamos de Él, profundicemos en Él, anhelemos comunión con Él y tengamos hambre y sed del Señor. Pero somos egoístas. Así es la naturaleza humana. Pensamos en nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y aunque no lo decimos, tenemos este razonamiento. Si ya voy a la iglesia el domingo, a veces decimos así, y ya estoy allí para darle adoración a Dios en el culto, bueno, los otros días de la semana me pertenecen. Y claro, no lo decimos, pero con la vida a veces lo mostramos. Yo ya cumplí con Dios. Algunos dicen así: ya cumplí con Dios. Ya fui a la iglesia, ya estuve en el culto, ya canté, ya levanté mis manos, ya adoré. Ahora de lunes a sábado hago lo que yo quiera. Eso muestra un egoísmo que Dios rechaza. Parecería que no disponemos de tiempo para buscar al Señor de corazón y ser cautivados por el Señor. El versículo 3, la parte final, dice: ustedes buscan su propio gusto. Quieren vivir la vida de acuerdo a sus maneras. Quieren vivir la vida de acuerdo a lo que a ustedes les interesa, olvidándose de que la vida de adoración a Dios no puede estar circunscrita a un día a la semana.
no puede estar circunscrita a una hora el día domingo, sino que la vida de adoración tiene que acompañarnos permanentemente. La parte final del versículo 3 es mucho más dura aún, porque el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes oprimen a sus trabajadores. Otra versión dice: ustedes explotan a sus obreros. Y aquí está hablando de ese clásico divorcio que hay entre el corazón y la vida. Era gente que pretendía estar cerca de Dios, que quería ayunar, quería adorar, pero eran explotadores. Trataban mal a sus empleados, maltrataban a sus trabajos. El clásico divorcio entre el cristianismo de domingo y el del resto de la semana. Y muchas veces la tendencia el día de hoy es a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, pero ¿sabes qué, Señor? Te la doy el domingo. Te la doy cuando voy al templo. Los demás días me pertenecen. Y vivimos una especie de esquizofrenia espiritual, una doble personalidad. Y luego nos preguntamos: ¿por qué será que Dios no se agrada en mi adoración? Quizás sea porque estamos viviendo así, egoístamente. Es interesante que el libro de Deuteronomio va a decir en la última parte que Dios es un Dios justo y recto. Habla de la rectitud del Señor. Y ese Dios justo y recto es aquel que no tolera la injusticia en los demás. La tendencia del ser humano y de algunos cristianos es a poner en una especie de compartimentos diferentes nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida familiar y nuestra adoración a Dios, esperando de alguna manera que esta adoración sea potente ante un Dios justo, cuando con el trabajo estamos dando un mal testimonio, o con los estudios estamos dando un mal testimonio, o en la casa nuestra vida familiar es un desastre. Dios no nos ha llamado a diferenciar y compartimentalizar la vida. El domingo soy santo porque voy a la iglesia, los demás días yo vivo como quiero. No podemos aislar nuestra vida laboral, nuestra vida de estudiante, nuestra vida familiar de nuestra adoración a Dios. Tiene que haber una consecuencia en la manera en que me conduzco en el trabajo y mi vida de adoración a Dios. Tiene que haber una consecuencia entre cómo me comporto en mis estudios y en mi casa y en mi vida de adoración a Dios. Porque mi adoración no está limitada a un día a la semana. En ese sentido te pregunto: ¿cómo eres en tu trabajo? ¿Te diferencias de los demás o eres uno más del montón? ¿Cómo eres en tus estudios o en tu casa? ¿Vives una vida constante y práctica de adoración a Dios? ¿Sabe usted, hermana, que mientras usted pica la cebolla para hacer su aderezo, usted puede adorar a Dios? ¿Sabía eso? No, es que para adorar a Dios tengo que ir a la iglesia. ¿Sabía usted, joven, estudiante de la universidad o de la escuela, del colegio, que cuando estás en tu colegio o cuando estás en la universidad caminando para llegar al lugar de estudios o subiendo al micro, puedes adorar a Dios con tu vida, con tu mente y tu corazón? ¿Sabía usted, hermano, que mientras está yendo al trabajo o está en el centro de labores o está abriendo su pequeño negocio, usted puede rendirle adoración a Dios? Porque la adoración a Dios no se limita a una experiencia dominical. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, nuestro corazón está llamado a brindarle adoración auténtica al Señor. El problema es que no nos gusta dejar a un lado nuestro egoísmo. Pensamos en nosotros solamente. Tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para Dios. Y eso se constituye muchas veces en una tragedia en la vida del cristiano.
Pero la segunda razón es por nuestra tendencia a la contienda. No solamente por nuestro egoísmo, sino que a veces como seres humanos tenemos una tendencia a la contienda, al pleito, somos buscapleitos. Estamos siempre de alguna manera enemistados con alguien o contra alguien. Y por eso nuestra adoración no es recibida por el Señor. Mira lo que dice el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El Señor le está diciendo al pueblo, el problema que ustedes tienen es que ayunan o adoran o pretenden buscar a Dios. ¿Para qué? Para contiendas y debates. Buscan a Dios en la adoración. ¿Para qué? Para pelear y para reñir. Una versión usa una expresión fuerte. Dice, para darse puñetazos a mansalva. Fuerte, ¿no? Es decir, protestan, discuten, pelean contra diferentes personas durante la semana y luego vienen a adorar a Dios. En lugar de salir de la iglesia reconciliados y con el deseo de buscar la reconciliación, ya estuvimos en el culto, ya alabamos al Señor, nos vamos a la casa, simplemente para entrar a ser protagonistas de una discusión familiar o de un pleito contra alguien. Uno no puede tener una buena relación vertical con Dios si no tiene una buena relación horizontal con los demás. Repito, tú no puedes pretender tener una correcta relación, buena relación con Dios vertical, si horizontalmente con tus hermanos y con tu prójimo estás peleado, estás guardando resentimientos, estás enemistado. Si hay algo en tu corazón que está pasando por esa situación, déjame decirte que tu adoración no llega ni al techo de este templo. No llega a la presencia del Señor. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 5? Cuando estaba hablando del sermón del monte. Por tanto, le dice el Señor a sus discípulos, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Has notado lo que dice el Señor? Si traes tu ofrenda y allí te acuerdas, ¿qué cosa? Que tu hermano tiene algo contra ti. No dice, y allí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Está hablando si algún prójimo tuyo tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Deja tu adoración a un lado y ven, arregla tus cuentas con tu hermano y luego presenta tu adoración. Es lo que el Señor está diciendo. Ah, no, pastor, pero ¿sabe qué? Yo tengo la razón en esta discusión. No interesa quién tenga la razón. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, soluciona ese tema. Soluciona ese problema, porque de lo contrario, tu adoración no será acepta por Dios. Ahora es cierto que hay circunstancias en que uno hace todo lo posible por solucionar el problema y por reconciliarse. Y a veces uno encuentra una puerta cerrada en la otra persona y no hay forma de solucionar el problema. Bueno, Dios sabe eso. Él mira tu corazón. Tú tienes que tener la intención de arreglar tus cuentas contra ese hermano que tal vez tiene algo contra ti. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos en el capítulo 12? Si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con los demás. En cuanto dependa de nosotros, como cristianos, debemos estar en paz con los demás. Ahora, yo debo decir en este punto que gracias al Señor nuestra iglesia aquí en San Felipe es una iglesia
que ha sabido construir buenas relaciones y mantiene buenas relaciones. No somos una iglesia perfecta, ¿no es cierto? Porque no existe la iglesia perfecta. Y el día que tú encuentres una iglesia perfecta, no vayas, porque va a dejar de ser perfecta. ¿Me entiendes, no? No existe la iglesia perfecta. Pero el Señor nos ha dado una iglesia linda, una iglesia hermosa, donde expresamos el amor, pero no somos perfectos. Y hay muchas veces hermanos que tienen guardado en el corazón algún resentimiento contra otro hermano por cualquier motivo. A veces hay hermanos que tienen un resentimiento contra el prójimo, contra el vecino, contra un familiar, y no han solucionado ese tema. Y vienen a la iglesia el domingo y quieren adorar a Dios, y Dios les dice: un momentito, primero deja tu ofrenda, deja tu adoración, soluciona el problema y luego entonces ven a adorarme. Te pregunto, ¿cómo están tus relaciones con los demás? Te pregunto en esta mañana, ¿vienes a adorar a Dios, pero hay algo en tu corazón contra alguien? ¿Estás guardando algún resentimiento, algún enojo? Hermano, Dios no se agrada de esa adoración. A Dios no le place una adoración con un corazón enemistado contra el prójimo. Muy al margen de que tengas o no tengas la razón. Dios no quiere eso. Pregúntate si tu adoración no está siendo impedida de llegar al trono de Dios porque estás guardando algo contra alguien. Pero hay una tercera razón. No solamente por nuestro egoísmo, no solamente por nuestra tendencia a la contienda, sino también por nuestra superficialidad en la adoración. Muchas veces somos superficiales en nuestra adoración. No hemos aprendido a profundizar lo que es la adoración. No hemos aprendido a tomar tiempo en la adoración al Señor. Y nos hemos vuelto superficiales. Estamos más preocupados por el tiempo. Estamos más preocupados por lo temporal. Y no le damos el peso específico que debe tener la adoración al Señor. Ay, pastor, ya se hizo largo el sermón, me tengo que ir a mi casa. Y nos olvidamos que Dios es eterno, que Dios no es como nosotros. Nos olvidamos de ese sentido de eternidad y nos apegamos a lo temporal. Y no le damos al Señor una adoración profunda y seria. No hemos aprendido a disciplinarnos en la adoración. El versículo 5 es interesante porque nos habla de cómo era en la antigüedad este ayuno. Dice allí el Señor preguntando: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El Señor está describiendo cómo era el ayuno en aquella época. En la antigüedad, quien quería mostrar seriedad en cuanto a Dios y quería ayunar, lo que hacía era que se vestía con una ropa que era más o menos así, el material como el yute. ¿Conocen el yute, verdad? ¿Alguno de ustedes tiene una camisa de yute? ¿O tiene un vestido de yute? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el yute, y este material que se usaba en la antigüedad, que era parecido al yute, tiene una característica, que cuando roza la piel, incomoda, y en algunos casos puede causar heridas. Entonces los judíos en la antigüedad se vestían con ropas así parecidos a ese material, y cada vez que su piel rozaba con la tela, les recordaba acerca de lo que era el quebrantamiento. Era un símbolo del quebranto del corazón. Entonces se vestían de esa manera para que cuando ayunaban, adoraban a Dios, al momento del rozar la tela, sentían que deberían quebrantar su vida delante de Dios. Encima de eso se echaban ceniza en la cabeza, como otro símbolo. Y dice la Biblia que ponían sus caras tristes,
se paraban en las esquinas, agachaban la cabeza. Entonces todo el mundo sabía que ellos estaban ayunando, especialmente los fariseos. El judío pensaba que al rechazar todo lo externo, todo lo exterior, de alguna manera transmitían una imagen de piedad, transmitían una imagen de santidad a los demás. Pero además mostraban que Dios no estaba interesado con lo exterior meramente, sino que Dios tenía un interés profundo en el corazón de las personas, en el pensamiento de las personas, en las motivaciones de las personas. ¿Qué llegó a suceder en la antigüedad? Como suele suceder en la mayoría de las expresiones de la adoración hoy en día también, que sencillamente eran adoradores y estaban ayunando por lo que podían mostrar por fuera, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y Dios tiene que preguntarles, ¿van a llamar a eso ayuno? ¿Van a llamar a eso adoración? ¿Ustedes creen que eso es algo agradable a Dios?, le pregunta el profeta. Evidentemente son preguntas retóricas cuya respuesta es no. Dios no se agrada de lo externo meramente. Y hoy día sucede algo parecido. Vivimos en un país religioso, ¿verdad? Y hay gente que acostumbra a tener símbolos religiosos, que acostumbran tener cuadros religiosos. Incluso hay personas que en un determinado mes del año se visten con ropas religiosas. ¿No es verdad? Ahora estamos cerca de la Semana Santa. De paso, un día como hoy, un domingo como hoy, diríamos, el Señor entra triunfal a Jerusalén, ¿no es cierto? Y la gente le exclama, Hosana, Hosana, lo cual nos hace recordar el inicio de la Semana Santa. Pero en Semana Santa la gente que es religiosa, porque también hay mucha gente que ya no le importa la Semana Santa y agarran su carpa, su mochila y se van de campamento, ¿no? A dar desenfreno muchas veces a sus propias pasiones. No estoy diciendo que irse de campamento sea mal en Semana Santa. Lo que estoy queriendo decir es cuál es la motivación detrás de eso. Pero todavía hay gente religiosa que va a las iglesias, que visita las iglesias, que tienen recogimiento espiritual, que se acercan de alguna manera a Dios. Pero ¿qué pasa? Termina la Semana Santa, termina el mes religioso y otra vez viven dándole las espaldas a Dios. El Señor dice, eso no me agrada. Era como el judío que venía a adorar vestidos de cilicio, de ceniza, pero no llegaban a permitir que la realidad de su pecado penetrara en su corazón y fueran conscientes de su necesidad de Dios. Tenían una adoración superficial. Aprendido la disciplina de la adoración. ¿Y qué les dice Dios? ¿Crees que yo me agrado de esto? No. El Señor les dice, no me importa que vistan, no me importa que se echen en la cabeza, no me den los símbolos, denme en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, no lo externo, sino lo profundo de nuestro corazón. Y a veces a nosotros nos pasa algo parecido, pero en otro nivel. Hay cristianos que creen que para adorar a Dios necesitamos el piano, necesitamos la batería y necesitamos buenos cantantes. Y no nos damos cuenta que eso no es lo fundamental en la adoración. No nos damos cuenta que Dios quiere, más allá de lo que podemos usar para adorarle, nuestro corazón sano y limpio. Ahora que la música, los instrumentos y los buenos cantantes nos ayudan y nos ministran a adorar al Señor, claro que sí. Tienen su lugar, es válido y bendice la vida. Pero eso no es lo fundamental. ¿Qué de levantar las manos? Cuando levantas tus manos, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Porque lo hace el hermano que está al lado? Ahora, levantar las manos es un mandato. En el Antiguo Testamento se nos enseña que en la adoración hay que levantar las manos y algún día hablaremos específicamente de las expresiones físicas de la adoración. Pero cuando levantas las manos, ¿por qué lo haces? Cuando te arrodillas delante del Señor para orar, estás rindiéndole tu vida a Él, porque el arrodillarse es un símbolo de rendición, ¿verdad? Es un símbolo de humildad.
Pero ¿realmente estás rindiéndole tu vida a Dios? ¿De qué te sirve venir a la iglesia y sentarte en el culto con tu Biblia abierta si tienes el corazón cerrado delante de Dios? ¿De qué te sirve correr al estudio bíblico con un corazón orgulloso? ¿Dios se va a agradar de eso? Definitivamente que no. Cuando nos acercamos a la Santa Cena y tomamos el vino y comemos el pan, lo hacemos conscientes de que no se trata de un culto ritual más, que no es algo casual. Esas son las ocasiones en que Dios ignora nuestra adoración. Cuando somos egoístas, cuando tenemos un corazón contencioso o cuando no somos conscientes de la profundidad que debe tener nuestra adoración al Señor. Pero también hay ocasiones en que Dios se goza de nuestra adoración. Y eso es lo lindo de nuestro Padre, que no nos deja solamente con la enseñanza, con la advertencia, sino que nos da el otro lado de cómo podemos adorar a Dios de corazón y de verdad. Él quiere encender nuestros corazones de adoración. ¿Cuándo fue la última vez que percibiste la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que la grandeza de Dios te cautivó, te tomó, te apasionó? ¿Cuándo fue? Mira lo que dice Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y el versículo 7 va a añadir: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿De qué está hablando aquí el profeta? Está hablando de desatar las ligaduras de impiedad. Esto tiene que ver con romper las cadenas del pecado. Tiene que ver con romper las cadenas de la injusticia. El profeta presenta la imagen de alguien que está encadenado al pecado. Y dice: la verdadera adoración, el verdadero ayuno, la búsqueda de Dios es romper todo yugo, desatar las ligaduras que te atan al pecado. ¿Tú conoces lo que significa estar encadenado a la ira? ¿O lo que es estar encadenado al enojo? ¿Conoces lo que es estar encadenado a la lujuria o a la codicia? Déjame decirte que el Señor Jesús vino a desatar toda ligadura de impiedad. Gloria al Señor. Él vino a romper todo aquello que nos ata al pecado. Por eso, esta segunda pregunta es importante. ¿Cuándo enciende Dios nuestra adoración? ¿Cuándo es que somos cautivados por el Señor en adoración? Pues en primer lugar, cuando experimentamos la libertad en Cristo. Cuando tú y yo experimentamos la auténtica libertad que trae el Señor a cada uno de nosotros. La parte final del versículo 6 dice: que rompáis todo yugo. Que rompáis todo yugo. Está hablando de la libertad que tú y yo podemos experimentar cuando se rompe todo aquello que nos ata al pecado. Cuando se desatan esas ligaduras de iniquidad, de impiedad, de injusticia. La figura del yugo era una figura conocida por el judío. ¿Qué cosa era el yugo? El yugo era una especie de madera gruesa, pesada, que tenía por propósito unir a dos bueyes o a dos caballos, si es que se trataba de montar un carro. ¿Cuál era el propósito por el cual este yugo unía a los dos bueyes? Para que los bueyes, a la hora de arar la tierra, hicieran el surco perfecto. Entonces, cuando un buey quería irse por un lado, no podía porque el yugo lo jalaba. Cuando el otro buey quería irse por el otro lado, no podía, el yugo lo jalaba. Y así la tierra se araba correctamente. Se hacía un surco casi perfecto.
Donde quiera que iban, los bueyes tenían que ir juntos, no les quedaba más remedio. ¿Por qué? Porque el yugo los obligaba a ir juntos. A veces, eso es lo que nos sucede a nosotros con el tema del pecado. Pareciera que por mucho que tiremos para un lado o empujemos para el otro lado y corramos, no podemos escaparnos de ese pecado determinado que está en nuestra vida y que nos jala y que nos jala y que nos hace caminar con él. ¿Qué pecado va contigo? ¿Qué pecado va donde quiere llevarte y donde quiera que estás? ¿Sabes? La buena noticia del Evangelio, la buena noticia de la Semana Santa es que ese yugo Cristo lo ha roto. Es que por la sangre de Cristo y su sacrificio, ese yugo que nos jala hacia el pecado, el Señor lo ha roto y nos ha dado la libertad de ese yugo que nos tenía esclavizados. La exhortación del autor de Hebreos para nosotros es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos totalmente de aquello que nos jala hacia ese pecado. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, tenemos que recordar que tú y yo lo hacemos para celebrar la libertad que Cristo nos ha traído por su muerte y por su resurrección. Y cuando experimentamos esa libertad en nuestra vida, ¿sabes qué? Tú y yo podemos decirle al Señor y decir a los demás, quizá yo no sea perfecto, Señor, quizá no entienda todas las cosas que suceden, pero por tu gracia, esta semana que pasó, Señor, me diste la victoria. Por tu gracia, esta semana que transcurrió, me diste el triunfo. Y eso que solía hacer, no lo hice. Ahora voy en camino opuesto. ¿Por qué? Porque tú has roto ese yugo que me tenía esclavizado. En eso consiste la verdadera adoración. No en lo externo, no en lo que podemos hacer o no hacer, sino en lo profundo de nuestro corazón sometido a la libertad de Cristo. Y cuando experimentamos esa verdadera libertad, entonces estamos viviendo una vida de adoración. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te das cuenta? Gálatas 5:1. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos al yugo de la esclavitud, al pecado. Pero además, el Señor enciende nuestra adoración cuando expresamos la compasión de Cristo. Cuando expresamos la compasión de Cristo. El versículo 7 de nuestro pasaje de Isaías 58 va a decir, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está hablando de compasión por el hambriento. Está hablando de compasión por los desvalidos. Compasión por el que no tiene con qué cubrirse. Compasión por el necesitado. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo respondes ante la necesidad de tu prójimo? ¿Cómo respondes ante la necesidad de aquel hermano o de aquel vecino que está pasando por un momento difícil? Ese no te escondas de tu hermano significa no dejes de lado a tus semejantes. No le des las espaldas a tu prójimo. Te pregunto, ¿qué actitud tienes cuando te encuentras con algún hermano o con alguna persona en necesidad material? ¿Cuán fiel estás siendo con tu kilo de amor, trayéndolo a la iglesia para ayudar al que lo necesita? ¿Sabías que allí también se expresa tu adoración a Dios? ¿Sabías que cuando tú ayudas al necesitado también estás adorando a tu Dios? Quiero ir terminando.
Los versículos 8 y 9 nos muestran 5 realidades de nuestra adoración. La primera de ellas es la luz. Entonces, dice el versículo 8, recién entonces nacerá tu luz como el alba. Todos sabemos que Dios es luz y que necesitamos la luz para que alumbre nuestra vida y nuestras decisiones. ¿Te acuerdas cuando Moisés bajó del monte Sinaí? ¿Cómo estaba su rostro? Irradiaba la gloria de Dios. Yo todavía no he encontrado un creyente como Moisés. Y honestamente, yo estoy muy lejos de que mi rostro brille como brilló el rostro de Moisés por la gloria del Señor. Pero Dios me dice en su palabra que la adoración tiene que llevarme a contemplar la gloria de Dios. Y esa gloria, tarde o temprano, se va a ver en ti, si realmente adoras al Señor como Él quiere que lo hagamos. En segundo lugar, nos habla de la salvación. Mire el versículo 8. Tu salvación se dejará ver pronto. Y aquí está hablando de la salvación que tiene que ver con la salvación del alma, pero también tiene que ver con la sanidad del cuerpo. Está hablando de recuperación. Dice, tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, en tu vida habrá una evidencia clara de que eres un hijo de Dios, de que eres un creyente. Se verá la salvación. En tercer lugar, nos habla de la justicia. Tu justicia irá delante de ti. Tu justicia irá delante de ti. Cuando permitimos que la justicia de Dios reine en nuestras vidas, comenzaremos a ver cambio, comenzaremos a ver crecimiento, comenzaremos a ver transformación. Por eso, hermanos, que yo estoy asustado. ¿Y sabes por qué estoy asustado? Porque se está haciendo de la injusticia en nuestro país un estilo de vida. Y Dios va a juzgar a nuestra nación por cada injusticia que se cometa. Pero cuando venimos al Señor y le brindamos una correcta adoración, la justicia del Señor irá delante de nosotros. Y no habrá que tenerle miedo a tribunales mundanos, injustos, ni a leyes injustas, porque la justicia de Dios estará con nosotros. Cuarto lugar, nos habla de la protección. Va a decirnos, la gloria del Señor será tu retaguardia. La gloria del Señor te seguirá. Y si el Señor batalla por nosotros, si su gloria nos cubre, ¿para qué preocuparnos? ¿Pero dónde parte esto? En una adoración correcta y sincera al Señor. Y finalmente nos habla de provisión. Versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él dirá, heme aquí. ¿De qué nos habla esto? Que el Señor te va a decir siempre, hijo mío, aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para sostenerte. Aquí estoy para guiar tu vida. Yo te pregunto, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es? Amén. La gloria sea para el Señor y le damos a Él las gracias por permitirnos este tiempo juntos. Después de habernos dejado cautivar por la soberanía de Dios la semana pasada con nuestra serie sobre la grandeza de Dios, hoy día vamos a aprender, espero, algo nuevo, esta vez sobre el tema de la adoración a Dios. ¿En qué consiste la adoración a Dios y cómo la adoración a Dios es una expresión de la grandeza
de nuestro Dios. Nuestro privilegio será esta mañana dejarnos cautivar por la adoración a Dios, dejarnos tomar por todo lo que significa la grandeza de Dios en su adoración. Y cuando pensamos lo grande que es nuestro Dios, hemos humillado nuestras almas, pero no te has dado por entendido dónde estás, Dios. ¿Acaso no hemos golpeado el pecho? ¿Acaso no te hemos venido a adorar? ¿Acaso no hemos ido a la iglesia? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Muchas veces en nuestra experiencia necesitamos escuchar a Dios y no necesariamente lo que otros nos dicen acerca de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y me dice: pastor, yo vengo todas las semanas al culto. Me siento con atención a escuchar la palabra de Dios. Canto las canciones del culto. Leo la Biblia. Pero ¿sabe qué, pastor? Me parece que todo lo hago mecánicamente. Parece que he caído en una especie de rutina, en una religiosidad peligrosa. ¿Te has sentido así alguna vez en tu experiencia? ¿Por qué a veces sentimos que Dios está lejos? ¿Por qué a veces sentimos? Y cuando reflexionamos sobre el hecho de que Él merece toda adoración, nos hace bien reconocer, partir del hecho de que somos pecadores. Tenemos que reconocer en nuestra vida de que tú y yo estamos alejados de Dios, que el pecado nos separa de Dios, y cuando nosotros entendemos esta realidad, entonces comprendemos también que aparte de la gracia de Dios y de la grandeza de Dios, no hay nada que nos pueda llevar a recibir el perdón. Reconocer nuestra realidad de pecadores nos hace contemplar a Dios en adoración de manera correcta. ¿Te acuerdas el caso del profeta Isaías? Cuando Isaías contempla a Dios en su santidad, los querubines dicen: santo, santo, santo. Inmediatamente Isaías es consciente de su pecado, viene un ángel con un carbón encendido y le limpia como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías nos presenta la realidad de un pueblo que tenía que reconocer sus faltas delante de Dios si es que quería darle a Dios la correcta adoración. El pecado, tu pecado, mi pecado, nos aleja de la abundante provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El versículo 3, por ejemplo, del pasaje leído nos habla de esa queja común de parte del pueblo de Dios. El pueblo decía: hemos ayunado, Dios, pero no nos has hecho caso. El pueblo decía: tus labios. Y luego entonces Isaías es comisionado para llevar adelante la tarea del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo empieza todo? Con el reconocimiento de su pecado, conciencia de su pecaminosidad. Y en Isaías capítulo 58, que es el pasaje que vamos a meditar esta mañana, encontramos también esta realidad, pero desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Isaías capítulo 58. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Isaías 58, para leer los versículos del 1 hasta el 3. El profeta Isaías va a decir: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,